Quisiera compartir con ustedes un pasaje de la Escritura que siempre me ha llamado la atención por ser breve, pero pasados los años y estudiándolo a fondo, encontré que estos dos pasajes breves tienen una gran riqueza espiritual para cada uno de nosotros. Y quisiera comenzar con la lectura bíblica, compartiendo con ustedes Mateo capítulo 13, versículo 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas. Y al hallar una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Lo primero que quiero preguntarles es qué es lo que ustedes entienden cuando escuchan la palabra comerciante o mercader. La Reina Valera 60 reza mercader y entonces en nuestra mente aparecen distintas imágenes. Hay personas que se imaginan al mercader como aquel hombre que está tal vez en una estación de tren o en algún lado vendiendo anillitos, vendiendo algunas cositas, ¿no es cierto?, para los demás, un vendedor ambulante. Otros se imaginan a un mercader ya como alguien que realmente tiene cierto dinero, cierto prestigio y trata con cosas de más valor. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Porque aparece la palabra mercader en la traducción en castellano, o comerciante, en mi Reina Valera 1995, pero ¿cuál sería la traducción más correcta? Bueno, para la palabra mercader en la Biblia se utilizan dos términos, unos émporos y otros cápelos. Uno tiene que ver con un comerciante ambulante, un vendedor ambulante, y el otro tiene que ver con un empresario, con alguien que realmente conoce una rama del negocio que está teniendo. En el caso de este capítulo, o de estos versículos de la Biblia, nos dice que el reino de los cielos es semejante a y ahí está la pregunta, a un empresario, a alguien que realmente conoce el negocio en el que se está metiendo. Y aquí ya casi que podríamos sacar la primera lección espiritual de este momento que estamos meditando juntos en la Biblia. Para poder acceder al reino de los cielos, uno tiene que ser un experto. Uno tiene que ser un comerciante experimentado. No puede ser un vendedor ambulante, no puede andar con cosas falsas. Inclusive el texto bíblico dice que este comerciante buscaba buenas perlas. Es decir, era una persona que conocía su rama y que buscaba lo mejor. El mercader de la parábola es una persona experta. ¿Y qué hace falta para que uno sea experto? Bueno, dos cosas hace falta para que uno sea experto. Para que uno sea experto, uno debe haber estudiado de un tema o de una materia y en segundo lugar, debe haber experimentado. A los expertos no se los engaña fácilmente. A los que son inexpertos se los engaña fácilmente. Por ejemplo, recuerdo hace unos años atrás, nosotros nos estábamos por casar con mi esposa y nos habían regalado unos anillitos y queríamos saber si eran verdaderos o no eran verdaderos. Así que nosotros no conocíamos del tema. Fuimos a un joyero y el joyero entonces tomó uno de los anillos, hizo una marquita y le echó un ácido, hizo la marquita por el lado de adentro del anillo, le echó el ácido y de acuerdo a la reacción nos dio el resultado. Yo nunca hubiera sabido cómo hacerlo, porque no soy un experto en el tema. El experto era el que reconocía, ¿no es cierto?, a través del estudio y a través de la experiencia, si el anillo era de oro verdadero o no era de oro verdadero. ¿Qué valor tiene esto para nosotros? ¿Por qué es importante para cada uno de nosotros? Bueno, porque en la fe hoy hay mucha oferta. Miércoles de milagro, jueves de sanación, viernes de recuperar tu matrimonio, ¿no es cierto?, sábado de arreglar las cosas económicas en la casa. ¿Y toda oferta es verdadera? ¿Cómo podemos reconocer realmente si el mensaje que nos están predicando es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros? Bueno, para eso vas a tener que ser un empresario, un experto. Y para ser experto tenés que dedicar tiempo a estudiar la Biblia. Este es el manual donde nos dice cómo podemos probar las perlas que este mundo nos tira, porque nos tira distintas perlas, para saber si son verdaderas o si son falsas. Doy un ejemplo de esto. Los cristianos generalmente nos casamos dentro de nuestra fe. Y es fácil cuando uno le va a preguntar a un pastor o a un anciano de iglesia, ¿me puedo casar con fulanito o fulanita que no es de la fe? No, vos tenés que casarte con alguien de la fe porque la Biblia dice, decimos enseguida, ¿no? No unáis en yugo desigual. Ahora, la pregunta es, cuando tengo que elegir entre dos chicas, en mi caso que soy varón, o dos muchachos, en el caso de una dama, entre dos muchachos, y los dos son de mi fe, y los dos profesan ser cristianos, ¿cómo sé cuál es la persona correcta para mí? Yo tenía un amigo en la universidad que él tenía marcado el capítulo de Génesis que habla acerca de Rebeca, y había marcado todas las características de Rebeca. Y él decía, hasta que yo no encuentre una mujer con todas estas características, no pienso casarme.
Pasaron hoy de aquel tiempo poco más de 20 años y mi amigo sigue casado con la esposa que eligió. Y cuando le preguntamos y hablamos con él de por qué su matrimonio tuvo éxito, bueno, él era un experto. Él había orado, él había consultado con Dios, él había visto las características a través de la Biblia que él quería para su vida en una compañera y allí fue. Y entonces se transformó en un experto en la Biblia en el tema de su matrimonio y logró tener un matrimonio estable. Cuando nos suceden dificultades, cuando tenemos problemas, ¿sabemos cómo reaccionar? ¿Somos expertos de acuerdo a lo que hemos leído en la Biblia? ¿Hemos experimentado con Dios? Por supuesto que es importante la oración a la hora de tomar una decisión, sin lugar a dudas. Cuando tenemos que tomar la decisión por algo, tenemos que consultar al Señor. Pero hay cosas que ya están reveladas, que nos están dicho a través de la Escritura, y nosotros a veces somos un poquitito cabeza dura. Napoleón Bonaparte, aquel revolucionario, ¿no es cierto?, de Francia, que trajo la Revolución Francesa, valga la redundancia, él decía que en realidad las batallas, aunque duraran 2 o 3 horas, para él se decidían en 10-15 minutos. En 10-15 minutos había una decisión que tomar, que el capitán del ejército tenía que tomar de acuerdo a su sabiduría, de acuerdo a lo que había estudiado, y entonces de acuerdo a esa decisión que tomaba, la batalla se ganaba o se perdía. Ahora, la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿ustedes creen que el capitán tomaba la decisión allí y se le ocurría estudiar en ese momento? ¿O anteriormente había estudiado el armamento del enemigo, la zona donde debía pelear, los recursos que tenía personalmente, los recursos de sus soldados, el armamento que tenía? O, lógicamente, los generales o los capitanes estudian mucho antes de la guerra las cuestiones para saber qué decisión tomar. La Biblia dice que el reino de los cielos es semejante a un empresario, a un experto, a alguien que ha estudiado y ha experimentado. Y se nota que estudió y experimentó porque dice que el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas y al hallar una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Pudo distinguir el comerciante del capítulo 13 de Mateo cuál era la verdadera perla, cuál era la de gran valor. Y nosotros en nuestra vida diaria tenemos que tomar este tipo de decisiones, ¿no? Si alguien llega con un billete de 110 pesos acá en la Argentina y me dice, te quiero pagar con un billete de, o de 1.100 pesos, pongámosle, porque ya 100 pesos no es nada, ¿no? De 1.100 pesos en la Argentina y me dice, te pago con este billete, y yo no lo voy a aceptar, porque billete de 1.100 pesos no existe. Ahora, si me trae un billete de 1.000 o varios de 1.000, me va a costar distinguir cuál es el verdadero del falso. A veces en nuestra vida cristiana las decisiones no son difíciles porque es elegir entre el mundo y el cristiano. A veces las decisiones son difíciles porque hay que elegir entre las cosas buenas. ¿Qué es lo mejor? Como decíamos anteriormente, ¿cuál es el mejor candidato para una dama cristiana? ¿Cuál es la mejor candidata para un muchacho cristiano? Tengo que hacer un negocio. ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo nos asociamos para ese negocio? ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? Únicamente cuando nosotros oramos y nos transformamos en expertos, podemos realmente ser como el comerciante, ¿no? Como este empresario, poder ver una perla preciosa y reconocerla. Es difícil, ¿no? Solamente encuentran buenas perlas aquellos que buscan buenas perlas. Solamente vas a tener una vida de éxito si buscas una vida de éxito. Solamente vas a tener una vida de crecimiento cristiano si buscas el crecimiento cristiano. La única forma en que nosotros podamos hacer buenas elecciones es visualizando en nuestra vida desde ya lo que queremos tener. Si nuestra mente está en el reino de los cielos, nuestra vida, nuestras decisiones va a estar planteada de tal forma que lleguemos al reino de los cielos. Pero no termina ahí la parábola, ¿no? Dice que este comerciante, este empresario, logró reconocer la buena perla, y entonces aquí viene la segunda parte, dice, y al hallar una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y acá viene la segunda parte del tema. La primera es que nosotros seamos realmente expertos en la palabra de Dios, ¿no? Expertos de estudiar y expertos de experimentar con Dios. Pero esta segunda parte tiene que ver con que lo bueno tiene un precio. Sí, lo malo tiene un precio. Cuando hacemos lo malo, pagamos lo que hacemos. Pero lo bueno también tiene un precio.
No siempre elegir bien significa que nosotros no paguemos un costo por ese elegir bien. Si elegimos tener una vida sobria, si elegimos tener una vida temperante, probablemente perdamos algunas amistades intemperantes. Probablemente perdamos algunas amistades que no soporten que nosotros comamos y bebamos de una forma distinta de acuerdo a lo que nos plantea la Escritura. Tiene un costo. Si nosotros oramos cada vez que comemos, oramos en nuestro hogar, siempre va a haber alguien que va a tratarnos de fanáticos, ¿no es cierto? O nos va a pedir que no lo hagamos. Tiene un costo doloroso para nosotros. Las cosas buenas tienen un costo. Cuando yo era estudiante, estaba a punto de casarme, estaba a punto de terminar y nos queríamos casar con mi esposa. Y entonces en ese momento hacía falta, como todo casamiento, dinero para poder casarse, ¿no? Y no sabíamos qué hacer. Así que yo tenía una guitarra que había comprado con mucho esfuerzo, en 2 o 3 años, una guitarra acústica muy linda. No era de las más caras, pero a mí me había costado mucho esfuerzo. Y yo vivía, recuerdo, en la planta alta de una iglesia, donde estaba trabajando como ayudante de pastor en ese momento, y me quería casar. Nos quedaba poco tiempo para casarnos. Entonces yo me acuerdo que puse en un banco allí de esa salita donde yo dormía mi guitarra, saqué fotos de mi guitarra. En esa época recién empezaba eso, la subí a Mercado Libre y aunque a ustedes les cause gracia y a algunos les cause qué barbaridad lo que cuenta el pastor, esta fue la realidad. Yo me arrodillé al lado de la guitarra, oré a Dios y le dije, Señor, yo estoy dispuesto a vender este instrumento por la mujer de mis sueños porque creo que es la mujer que tú tienes para mí. Estoy dispuesto a deshacerme de estas curvas de madera para adquirir las curvas del corazón que quiero, que es de mi futura esposa. Pero si es posible, dije, pase de mí esta copa. No quería vender la guitarra, pero estaba dispuesto a hacerlo, porque reconocía el valor superior de la persona con la que yo quería estar el resto de mi vida. ¿Reconoces el valor de las cosas espirituales? ¿Sos capaz de dejarlo todo por las cosas espirituales? Dice aquí que el mercader vendió todo lo que tenía y la compró. Nada en esta tierra fue de tanto valor para él que valiera más que esa perla preciosa. Cuando queremos adquirir a Jesús, cuando queremos adquirir el cielo, nada tiene que ser más precioso que eso. Si vos estás diciendo, Señor Jesús, ven, pero no hasta que me reciba, no estamos entendiendo el valor del cielo. Si decimos, sí Señor, ven, pero estoy terminando de construir mi casa, esperá que yo disfrute unos años en esta tierra, en mi casa, no estamos entendiendo el valor del cielo. Señor, estoy a punto de casarme, ¿no? Vení, pero después de que me case. No estás entendiendo el valor del cielo. Entender el valor del cielo es esencial y uno tiene que estar dispuesto a dejarlo todo para poder adquirir a Cristo, que es la perla de gran precio. Este hombre vendió todo lo que tenía y la compró. Cuando leí esta parábola entendí un poquitito más un versículo bíblico. Allí tenemos en Apocalipsis, si me quieren acompañar, capítulo 3, versículo 17. Siempre hubo un versículo que a mí me preocupó, ¿no? El versículo 17. Dice, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. La Biblia es clara en esto, ¿no? Es clara que nosotros somos pobres, ciegos, miserables, desnudos, no tenemos nada. Y después dice el versículo 18, por lo tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cómo podemos comprar si somos pobres? Me acabas de decir, Señor, que soy pobre, miserable y desnudo, y después me decís que compre oro. Eso es imposible. Y ahí entendí la parábola y entendí algo por la costumbre de la Biblia. Cuando uno tenía una deuda muy grande y no podía pagar esa deuda, vendía sus vacas. Cuando no podía pagar, vendía sus vacas, vendía su casa. Y cuando no podía pagar aún vendiendo su casa, lo último que quedaba era venderse a uno mismo para pagar esa deuda. La Biblia dice que este caso no es una deuda, la Biblia dice que es la perla de gran precio, que nosotros podemos adquirir si vendemos todo y nos entregamos a Jesús. ¿Cómo podemos ganar el cielo? Bueno, siendo un mercader ahí, ¿no? Como leíamos recién en Mateo capítulo 13, ¿verdad?
un mercader que reconoce cuál es la perla verdadera y que está dispuesto a vender todo lo que tiene para adquirirla. Todo lo que tiene estuvo dispuesto a vender este comerciante para adquirir la perla de gran precio. ¿Estás dispuesto a darlo todo por Jesús? ¿Estás siendo un experto en el estudio de la palabra para poder reconocer cuál es la perla del verdadero precio? ¿O somos simplemente vendedores ambulantes de la fe? Que comerciamos con 1 o 2 versículos por día, sí, bueno, hago una oración antes de comer, sí, me levanto, hago la oración, y con esa poca información, con esa poca relación con Dios, quiero tomar las mejores decisiones. No funciona así. La Biblia dice claramente que el reino de los cielos es semejante a un empresario experto que reconoció cuál era la buena perla, y una vez que reconoció cuál era la buena perla, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Jesús te invita en este día que vos puedas entregar todo el corazón, que estés dispuesto a reconocer cuál es el valor que Él tiene. Jesús es la perla de gran precio. Pero la otra aplicación que también conlleva este versículo es que nosotros somos la perla de gran precio. Jesús es aquel que reconoce el valor en nosotros, aunque otros no lo vean. Y estuvo dispuesto a dejarlo todo, dice Filipenses capítulo 2, versículo 8 adelante, ¿no? Dejó el cielo, no estimó al ser igual a Dios y vino a vivir con los hombres y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvar a la humanidad, porque esa era la perla de gran precio para Jesús. Jesús te amó, dio todo lo que tenía por vos, derramó su sangre, quebrantó su cuerpo. ¿Estás dispuesto a ser un experto en la Biblia, en el conocimiento de la verdad? ¿Conoces el valor de Jesús y estás dispuesto a darlo todo para adquirir la perla de gran precio? Yo deseo de todo corazón que esto sea una realidad en tu vida, que entregues plenamente tu corazón a Cristo, que adquieras la perla de gran precio y seas rico espiritualmente. Amén.